Yo creo que en los tiempos de crisis, de las mejores cosas, las cosas importantes que los líderes, que aquellos que están enfrentando una situación difícil entiendan y hagan, es permanecer presente. Ujú. No tengo la respuesta, pero estoy aquí. No tengo la respuesta, pero, o sea, no sé toda, pero estoy Importante. aquí. Como padre, en vez de esconderme, estoy aquí. Como esposo, en vez de esconderme y decir, no, mi presencia, estoy aquí. Como líder en la empresa, voy a dar la cara, voy a estar aquí. Y eso nada más comienza a cambiar el ambiente, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. En esta oportunidad estoy bien contento porque tenemos un invitado bien especial. Es pastor, escritor, empresario, conferencista. Hoy tenemos a mi buen amigo, el pastor Otoniel Font. Bueno, gracias, Pastor Sergio. Gracias por la oportunidad. Siempre un placer estar acá en Perú y sobre todo estar con ustedes y compartir con tu maravillosa iglesia, tu familia, y de verdad que siempre lo disfrutamos. Gracias. Gracias, ya te extrañábamos Sí, por hacía Lima, tiempo. Perú. Hacía tiempo que no compartíamos y que no nos habíamos podido ni a veces ni cruzar, pero realmente este tiempo muy bonito. Le doy gracias a Dios por tu invitación y como te dije, realmente siempre la pasamos súper bien. Gracias por aceptarla y hacer un espacio en tu agenda. Me contaba fuera de micrófonos, de cámaras, que están cumpliendo 30 años de matrimonio con la pastora Omaira. Así es, bueno, junio 5 de este año vamos a cumplir 30 años de casado y en junio 28 cumplimos 30 años de ministerio, porque tan pronto en realidad nosotros nos casamos para irnos al ministerio. La razón de acelerar la boda, apenas de un par de meses de habernos conocido, fue por el llamado al pastorado, así que iniciamos tanto el matrimonio como una iglesia en la ciudad de Orlando, Florida, hace ya 30 años atrás. El tiempo pasa súper rápido. No, y se casaron muy jóvenes. Nos casamos muy jóvenes, yo tenía 19 años, mi esposa es mayor que yo por un año, así que ya tenía 20 años y sí, comenzamos muy joven ambos grandes proyectos, tanto el matrimonio como la iglesia. Tremendo. Felicidades, amigo. Gracias. Así que 30 años. estamos esperando celebrarlo ahí, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, con bombos y platillos. Claro, a lo grande. A lo grande, con el favor de Dios. Mira, pero yo veo que ustedes son una pareja muy dinámica. Tú tienes una agenda de invitaciones, compromisos, no solamente en la iglesia, empresariales, también de gobierno. Y a su vez, a Omaira también la veo muy activa, no solo en las redes sociales, viajando. ¿Cómo han podido manejar esa tensión que de todas maneras ocurre cuando son dos personas tan ocupadas? Pues mira, yo creo que entre muchas cosas, primero el amor y el respeto el uno por el otro, el que podamos ambos celebrar las victorias y los logros de cada uno y que podamos empoderarnos el uno al otro para poder alcanzar el propósito, el llamado de Dios para nuestras vidas, para mí es de las cosas muy esenciales. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque a veces la gente piensa que en el matrimonio es solo alcanzar el sueño de uno y que los otros pues tienen que de alguna forma u otra limitarse, detenerse. Y ¿verdad? Yo creo que hay tiempo para todo y creo que la medida que nosotros podemos disciplinadamente estructurar nuestra vida y que ambos podamos lograr tanto el llamado de Dios ministerial, de matrimonio, pero también individual, es muy importante. Y hemos buscado la manera de que cada uno tenga su espacio, tenga su lugar dentro del ministerio, dentro de lo que es el llamado de Dios para cada uno de nuestras vidas de forma independiente y que cada uno se sienta que el uno al otro nos hemos apoyado en nuestros sueños, nuestras visiones y las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Eso para mí es la clave primordial. Si no, pues siempre va a haber reserva y siempre va a haber, la gente se limita, se hiere, Sí. se siente desatendido, pero la realidad es que si entendemos la persona que tengo a mi lado, realmente también tiene un llamado de parte de Dios y tiene un sueño personal que quiere cumplir. Bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es buscar la manera en que pueda lograrlo para que entonces sí contribuya al ministerio y al matrimonio. No, me encanta eso de poder celebrar las victorias de la otra persona y ayudarla también a cumplir sus sueños personales, porque veo que muchas veces, no solamente en la iglesia, en la empresa o
en el ámbito que se desarrollen, las parejas, en vez de verse como un complemento, terminan viéndose como una competencia. Y Mira, a mí no me gusta dar muchos consejos matrimoniales que sean muy generales en el sentido, bueno, debo decir, me gusta más dar generales que específicos, en el sentido de que mi matrimonio es diferente al tuyo, claro, es diferente de, ¿verdad?, de cada persona, y cada persona también tiene su personalidad, tiene sus deseos, tiene sus metas, tiene sus sueños. Así que yo creo que cada matrimonio tiene que estar ubicado en el espacio, en el lugar. Nadie se debe sentir forzado y obligado a hacer nada porque otros matrimonios, otras parejas lo hacen. Por ejemplo, ninguna pastora tiene que seguir puedo decir, la disciplina, o no la disciplina, sino la energía que tiene mi esposa para hacer tantos proyectos, ¿verdad? No debe sentir nunca esa presión y sentirse menos pastora o menos esposa porque no haga todas las cosas que mi esposa está haciendo o que tu esposa está haciendo. Porque veo a tu esposa también muy activa dentro de todo. sí. Tienen 5 hijos, tenemos 4 hijos nosotros acá, así que, y la veo allá también viajando. Pero creo que a veces la gente, eso es uno de los primeros problemas, se crean las frustraciones de las expectativas erróneas el uno al otro. Y cuando esto no se tiene claro, pues entonces tratamos de vivir por lo que otros están viviendo y no vivimos nuestro matrimonio como lo disfrutamos, lo gozamos nosotros de manera personal. Dentro de nuestro matrimonio, entonces tenemos que mirar realmente cuáles son las expectativas de cada uno, los sueños, los talentos y ajustarnos a eso como tal para que nosotros podamos tener la pareja que Dios nos dio y que escogimos viviendo una vida de plenitud. Entonces, creo que ese balance es importante. No quiero ponerle presión a nadie Es verdad. que sienta que tienen que hacer algo. No todas las pastoras tienen que hacer lo mismo que hacen otras pastoras. Al mismo tiempo, no todos los pastores varones tienen que hacer lo mismo que hacemos todos. Yo creo que cada uno tiene su espacio, tiene su lugar. Y lo que tiene es que estar ubicado y sentirse, como tú bien dijiste, el complemento el uno del otro. Ni la competencia con los matrimonios de afuera, ni la competencia entre ellos. Uy, qué importante. Entonces, eso. de esa manera, yo creo que si lo entendemos, podemos entonces realmente tomar decisiones que nos hagan vivir vidas de plenitud y de satisfacción en la pareja. Qué bueno, qué bueno. Escribiste, de hecho, todo un libro acerca de relaciones. El título es Amistades que sanan. Amistades que sanan. Y me encantó una de las frases que leí en el libro, y es: muchas veces le pedimos a Dios un milagro y Dios nos envía un amigo. Así es. ¿Qué nos puedes contar acerca de relaciones? ¿Cómo podemos cultivar relaciones saludables y duraderas? Bueno, es un tema tan amplio, ¿verdad? Y tan bonito. Te puedo decir primero acerca del libro que era un libro que no quería escribir. Era un libro que no quería escribir, no sentía escribirlo. Hago una entrevista un día con un joven influencer de Puerto Rico. Ajá. Una entrevista secular, no era cristiana. Y este joven me hace una pregunta que qué cosas yo tengo como que regret, ¿verdad? Remordimiento de mi pasado cuando joven. Y no sé por qué en esos días, a lo mejor después me puse a analizar el por qué dije eso, pero dije, mira, resiento que no hice más amigos en mi juventud, que en los tiempos de estar en la escuela no saqué el tiempo para hacer amigos. Y le dije, mi esposa, por el contrario, sus amigos de la escuela todavía son amigos de ella en el día de hoy. Mi esposa comparte con sus amigos, con todos, ¿verdad? Es un grupo muy bonito, un grupo de gente muy, muy linda, todos de la misma edad, y todos comparten todavía con mi esposo. Yo le decía en esta entrevista, mira, y resiento eso, ¿verdad? Me hubiera gustado hoy, sabiendo lo que sé, que debía haber creado esas amistades. De casualidad me está viendo el director de la casa publicadora y me llama, tan pronto se acaba me dice, de eso es que tiene que escribir, de eso, me dice él, no hay muchos temas de eso en la iglesia. Es verdad. No hay libros de eso. Me dice, escriba de su experiencia. Y dice, mira, yo no lo voy a hacer. Pero te cuento todo esto para responder tu pregunta. ¿Qué me hace escribir? Un día, una persona muy importante del país, pero una persona muy importante del país, mi esposa cumplía años y nosotros lo invitamos a esa persona. Yo no pensé que iba a poder llegar. Pero esa persona de casualidad cambió su agenda y llegó y dio una vuelta de 5 minutos. Se detienen en la fiesta y cuando esta persona llega, estamos allí celebrando. Cuando lo vemos llegar a él y a su esposa, pues nos sorprendió que llegara nada y le dimos el micrófono. Y este hombre, muy importante de nuestro país, dice,
Pastora, felicidades, y yo quiero dejarle saber a todo el mundo aquí que la amistad de los pastores hacia mí, hacia mi esposa, nos ha traído sanidad, nos ha sido buena para nuestra vida y para lo que somos nosotros en el día de hoy. Y cuando oí a esta persona tan importante del país decir esa frase, dije, bueno, pues verdaderamente hay necesidad de eso, y por eso comienzo a escribir. Así que el libro es un reflejo de parte de mi experiencia de no haber criado o creado amigos en un momento dado en mi vida, entender eventualmente la necesidad y la importancia del mismo, y aprender yo mismo a buscar cuáles son esas, puedo decir, esas reglas, esas disciplinas que realmente nos permiten a nosotros crear esos vínculos de amistad que son tan necesarios para nosotros poder tener éxito en la vida y vivir una vida de paz, de gozo, de plenitud. Creo Sí, que el ejemplo más definitivamente. grande, si te digo lo último, para mí lo más grande que he aprendido, Sergio, es el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Tienes que salirte de ti y tratar de ver lo que a otros les gusta. Sí. Y a veces la gente quiere amistades, pero quieren que se metan en mi círculo, sin yo darme cuenta que yo tengo que hacer la primera iniciativa. Y para mí eso fue bien difícil muchas veces, ¿verdad? El tener que romper con muchas cosas para yo entrar en el círculo de otros, lo que a otros le agrada, para yo poder entonces entrar en ese vínculo de amistad. Sí, eso que dices es muy importante y yo, al igual que tú, en un momento o etapa de mi vida me costaba hacer amigos y tal cual tuve que aplicar este principio que estás compartiendo de mostrarnos amigos y de alguna manera u otra encontrar qué cosas tenemos en común con la otra persona para poder a partir de ahí construir una relación, construir una amistad. Como dice John Maxwell, las relaciones te hacen o te deshacen, ¿no? Definitivamente. Y creo que en el mundo de hoy es tan importante cultivar buenas amistades, ¿no? Amistades duraderas. Cuando nosotros miramos y veo el libro, lo miras, como te dije, fue un libro y la gente a veces no entiende cómo los pastores escribimos libros. Cada experiencia de escribir un libro es diferente. Hay libros que son producto de una serie de mensajes, la predicamos y ¿verdad? La transcribimos y luego de transcribirla la publicamos. Pero este libro en particular no fue así. Este libro fue un verdadero momento de introspección muy personal, de analizar quiénes han sido mis verdaderos amigos, quiénes han sido los amigos en los momentos importantes de mi vida, cuáles han sido sus características, dónde he fallado yo como amigo. Y me he dado cuenta que hay una frase bien interesante que se utiliza en el término militar, se llaman en inglés amigos de foxhole, amigos de cueva, básicamente. Y los foxholes o las cuevas eran esos huecos que se hacían en las guerras, en los años, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, donde se metían en esos huecos. Como las trincheras. Las trincheras, pero eran unos huecos pequeños que se hacían en particular, donde tenían que ir 2 personas. Entonces se llamaban foxholes, amigos de ese lugar. Son gente que creaban un vínculo porque tenían que cuidarse el uno al otro en el momento difícil de la guerra. Entonces, ese es uno de los conceptos que me di cuenta a través de los tiempos, que un verdadero amigo es uno que se mete contigo en la trinchera, que se mete contigo en la guerra. No necesariamente te puede ayudar a salir de primera intención, no necesariamente tiene la respuesta para tu vida, pero el mero hecho de la presencia, estar ahí, estar presente, de tú saber que tienes alguien con quien puedes contar para por lo menos una oración, una llamada, para tú desahogarte. Y aprendí eso. Realmente para mí es de las cosas más importantes. Y a veces uno es el que es esa persona para ese otro amigo. Esa persona con quien una persona puede desahogarse. Eso es muy bueno. Saber que yo no voy a decirlo a nadie, que no lo voy a juzgar. Saber que mi amigo lo que necesita es un momento de desahogo, que no juzgo ni su fe, ni su carácter, porque me esté contando el problema que está viviendo o la dificultad que está viviendo, sino que tiene esa oportunidad de saber, hay alguien que quizá no te puedo solucionar el problema, pero estoy aquí, estoy presente. Así que son de los principios eternos que he aprendido a vivir por ellos. Oye, me gustó mucho lo que dijiste porque creo que también es una verdad importante y es que muchas veces estamos esperando nosotros tener ese buen amigo que se meta con nosotros en la trinchera, que nos acompañe a atravesar las tormentas de la vida, ¿no? Pero también entender que muchas personas están necesitando
ese amigo y que nosotros también podemos ser ese amigo para alguien más, ese amigo que los acompañe en esos desiertos y esas tormentas de la vida, Yo ¿no? me he dado cuenta, Sergio, de que realmente la disponibilidad de uno estar presente, de llegar al lugar, estar ahí, ¿verdad? De simplemente dar una llamada, Ujú. de simplemente darte un viaje, porque algo en tu corazón te dice que tu amigo está pasando por un problema, Ujú. y llegar y darle un abrazo sin exigir Es nada, verdad. sin pedir nada, sentarse en una mesa y darle un tiempo de respiro, darle un tiempo de alivio, darle una esperanza, dejarle saber que no está solo. La gente pasa por ese proceso de la vida y, ¿verdad?, comienza a cuestionar quiénes van a estar ahí, quiénes van a permanecer, quiénes van a llegar. Y realmente el estar presente para mí es de las cosas más importantes Más que he importante, aprendido sí. y que aprecio de aquellos que también lo hacen, de aquellos que, ¿verdad?, mandan un texto, mandan una llamada, dan un viaje, se encuentran con uno en algún lugar y se saca esos minutos. A veces son 5 minutos, a veces son 10 minutos, a veces 1 hora, pero el tiempo que sea, tener ese espacio y tener ese lugar realmente es algo que es un privilegio. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sabes algo que veo no solamente en ti, sino en tu esposa? Es que manejan diferentes facetas. No tienes solo un libro, tienes varios libros que has escrito. Así que además de escritor, eres conferencista, pastoreas una iglesia creciente en Puerto Rico, tienes también una iglesia en la ciudad de Orlando, que sé que tu hija mayor la Ujú. está liderando junto con su esposo. Están haciendo un trabajo Maravilloso. increíble. Pero tienes diferentes facetas y una de esas también es la de empresario. Y Ujú. yo veo que sí han habido abusos en las iglesias y han habido abusos no solamente de forma, sino también del mensaje de la prosperidad. Pero a raíz de eso también se ha creado todo un tabú Ujú. de que un cristiano no puede ser empresario, de que un cristiano no puede tener negocios. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, primero, mi experiencia, mi padre fue empresario, el papá de mi esposa de la misma manera, así que nacimos Ok. viendo a mi padre y a Tienen mí. esa vena Tenemos esa vena empresarial. muy diferente el de mi esposa y el mío, porque mi papá tenía un lema. Ujú. Mi papá se convierte a los 8 años de edad, es parte de una iglesia muy tradicional, ¿verdad? Digo esto con respeto, pentecostal Ujú. tradicional, de los años Ujú. allá, 70 y pico, ¿verdad? Bien tradicional. Pero mi papá comienza a prosperar muy joven. Y Ok. mi papá tiene la mentalidad que él decía, Dios nunca me llamará al pastorado si yo doy mucho dinero a la iglesia, porque él decía, Dios es judío y el Ujú. que mantiene la iglesia, Dios lo va a querer ahí. Así que Ujú. mi papá siempre su meta fue ser empresario hasta que Ujú. Dios lo llama. Ok. Cuando Dios lo llama al pastorado, todavía, ¿verdad?, tiene esa pasión por levantar empresas y por prosperar. Y siempre pues nos involucramos en todo tipo de empresas. Fue algo que nosotros hicimos a través de toda la vida. Fue lo que aprendimos. Así que tenemos esa parte empresarial desde muy joven. Pero yo creo que, como decías, a través de los tiempos, personalmente hemos visto cómo el enemigo ha querido tomar la cultura en diferentes renglones, en diferentes áreas, y una de ellas es en el aspecto financiero de la iglesia. Ujú. El aspecto, el concepto de la deconstrucción de las instituciones, incluyendo las iglesias, ha llevado a que a través de las redes sociales haya un gran ataque a que la gente diezme, a que la gente ofrende, a que la gente emprenda, a que la gente haga dinero, a que la gente prospere, haciéndolos ver, sentir que eso es negativo, que eso es malo, que eso es, que es erróneo. Y la gente no se da cuenta que ese es el plan de Dios, del enemigo, para hacer dos cosas. Número uno, tratar de detener el progreso de la iglesia, Ujú. lo cual Sergio no lo va a poder hacer porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es verdad. Así que por más que trate el enemigo de dejar de que el mundo financie la casa de Dios, él no va a poder tenerlo. Lo que la gente no ha entendido es que el que ha aceptado ese mensaje lo que hace es detener su progreso. Mm. Porque aunque la iglesia sigue progresando y va a seguir creciendo, prosperes, progreses tú o no, aportes tú o no, porque Dios va a cumplir su palabra Es sobre la verdad. iglesia, la gente no entiende que el que ha aceptado eso, entonces tú ves que se ha quedado rezagado en su vida económica, en su vida financiera, y no puede lograr hacer lo que realmente tiene que hacer con los talentos que Dios le ha dado. Así que hay que romper con esa mentalidad
definitivamente. La gente tiene que entender que hemos sido llamados a impactar esta cultura, a impactar la sociedad. Dios, antes de darle a Adán, darle esposa, le dio dos cosas. Le dio tierra y le dio trabajo. Antes de traer a Eva. Es verdad. Lo primero que le dio fue una orden de trabajar, de producir. ¿Sabe? Digo esto con mucho respeto, porque sé que mis amigos, ¿verdad? Hay gente que tiene diferentes versiones de cómo es que debe funcionar el evangelio, pero la primera orden que Dios le dio a Adán no fue adora. La primera orden que Dios le dio a Adán fue trabaja, prospera, progresa, domina, toma control de la tierra, ¿verdad? Toma autoridad sobre la tierra, produce y le lleva por ese proceso donde el hombre tenía que multiplicar para luego dominar. Así que tenemos que romper con esa mentalidad y tenemos que entender, amigo que me estás viendo ahí, la iglesia no se va a detener. La iglesia no se va a detener. Cuando tú aceptas esa mentira, lo que ocurre es que el que detiene el progreso económico financiero eres tú para tu vida y para tu familia, cuando el plan de Dios es que realmente tú avances, prosperes, progreses y sigas hacia adelante. Es verdad, es verdad. Es impresionante cómo el libro de Génesis nos enseña cuál es el modelo original de Dios, cuál es el plan original de Dios y cuál es el propósito original de Dios para con el hombre. Y tú lo has dicho, creo que de manera muy clara. Dios, una de las primeras cosas que le dio al hombre fue justamente tierra y trabajo. Administra esto, hazlo crecer, multiplícalo. ¿Y cómo tú crees que Dios no se va a meter en esto cuando la mayoría de la gente pasa la mayoría del tiempo en esto? Sí. ¿Sabes? La mayoría de los miembros de nuestra iglesia pasan horas al día trabajando, luchando. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios no va a estar en la mayor porción del tiempo que tú inviertes? Dios tiene que estar ahí. Dios tiene que tener un plan detrás de todo eso. Dios quiere hacer algo contigo en ese espacio del tiempo de tu día. Lo menos que una persona involucra en su día de trabajo, ya sea una persona que es empleado de alguien, son 8 o 9 horas diarias. El emprendedor está 10, 12 horas trabajando durante todo el día. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dios no va a querer parte de eso, ser parte de eso, cuando invertimos la mayor porción de nuestro tiempo a través de lo que es nuestro trabajo, nuestra empresa, la lucha diaria por nosotros prosperar y avanzar? Sí, creo que ha habido también una lectura errónea de algunos pasajes de la Biblia, como aquel que dice que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y no se puede servir al dinero. Y obviamente no estamos hablando de eso. Yo creo que el dinero es un buen siervo, pero no es un buen amo. Y debemos saber usar el dinero. El dinero tiene un propósito. Definitivo. Pero como tú lo has dicho, o sea, la gran mayoría de las personas se tienen que esforzar y se tienen que trabajar, lo cual además es un principio bíblico para poder salir adelante y progresar. No tan solo versos como ese, ¿verdad? Primeramente, la gente no entiende que cuando uno mira ese verso en particular que acabas de mencionar, lo que el Señor está diciendo, no puede servirle a dos sistemas. O le sirves al sistema del mundo o le sirves al sistema de Dios. Y en la medida que sirves al sistema del mundo y te amarras al sistema del mundo, a cómo el mundo hace las cosas, no le vas a poder servir a Dios, porque el mundo te va a atar. Por ejemplo, una persona que vive atado por las deudas es una persona que no puede servirle a Dios con libertad. ¿Sabe por qué no puede servirle a Dios? Porque tiene que pagar primero las deudas, tiene que pagar primero. Y si Dios le dice hoy, ve a un viaje misionero, la persona no puede hacerlo. Si Dios le dice hoy, ve y aporta tanto, probablemente la deuda que tiene que servirle primero al sistema que servirle al Dios que le provee. Entonces la gente no sabe salirse del sistema del mundo para entrar en el sistema de Dios. Y hay otros versos más que uno puede mirar, ¿verdad? Como por ejemplo cuando en el libro de Lucas dice que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces bien interesante, primero porque no dice imposible, eso lo dice en Lucas 18, y es bien curioso que eso lo dice en relación al joven rico, número 1, y es bien curioso que después que dice eso, en el capítulo 19 un rico se convierte. O sea, en el capítulo 18 un rico no puede entrar al reino, y en el capítulo 19 un rico entra en el reino, que es Zaqueo. Entonces es bien interesante que en el 18 Jesús dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero en el 19, un rico, él va a la casa de un rico. Él va a la casa de un hombre que la gente menospreciaba por cómo había hecho su riqueza.
Y nada más por entrar y la presencia de Jesús y llegar allí, este hombre cambia toda su vida. Y lo primero que hace es cambiar su relación con el dinero. Y fíjate que este joven, este hombre rico, que era Zaqueo, lo primero que dice es: voy a devolverle, voy a dar, voy a hacer lo que tengo que hacer con el dinero, lo voy a poner la prioridad. Y el Señor dice: ahora llegó la salvación a este hogar. Y es bien curioso, Sergio, que Jesús no haya dicho cuando entró a la casa: Zaqueo, la salvación va para tu casa. Bájate de ese árbol porque la salvación va para tu casa. Cuando entró allí a la casa no dijo: Zaqueo, la salvación llegó aquí a tu casa. No, cuando Zaqueo cambió su relación con el dinero, puso sus prioridades en orden, entonces el Señor dice: la salvación ha llegado a este hogar. Es bien interesante que cuando cambia ese pensamiento y se pone en orden, cómo entonces tantas cosas en la vida de una persona entra en la verdadera plenitud y la satisfacción de vida que realmente es la salvación. Es verdad, es verdad. Mira, recordaba cuando venía a hacerte la entrevista, el año 2017, recuerdo que pasó por Puerto Rico el huracán María. Así fue. Y recuerdo que meses después nos encontramos en alguna conferencia y me mostraste algunas fotos de tu propia casa, cómo quedó completamente inundada. Pero no solo eso, sino que, bueno, el huracán devastó gran parte de la isla, pero literalmente destruyó por completo la iglesia de ustedes, una o seguramente la más grande de todo en ese momento, sí, Puerto Rico. ¿Qué puede hacer uno frente a una tragedia como esta? ¿Cómo fue tu respuesta y cuáles lecciones aprendiste? Porque fue un golpe duro, no solo para la isla, sino para ustedes como familia y como congregación. Mira, fue un golpe muy, muy fuerte. La gente no entiende que no fue un huracán. Fueron 2 huracanes que pasaron. 2 semanas antes había pasado un huracán por la mitad de la isla. Había pasado Irma. Entonces eso había debilitado la isla. Luego, 2 semanas después, viene este huracán que parte a la isla por el medio. Literalmente pasa por el centro de la isla y fue pues muy devastador, como el mundo entero lo conoce. Gracias a Dios, ya hoy el país como tal, de forma general, se ha recuperado, ha logrado entrar en la recuperación, ¿verdad? Estamos bastante sólidos y firmes. Todavía faltan muchas cosas que hacer, pero fue un choque, ¿verdad? Emocional, personal. Yo te puedo decir que pasé por varias etapas. De primera intención, la primera etapa es, bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Es una etapa donde como líder hay que meter mano, hay que hacerlo. Y después de 2 o 3 semanas, entonces que uno se sienta que uno como que le baja la adrenalina y dice: wow, todo lo que tenemos, ¿verdad?, que enfrentarnos en los próximos años y en los próximos meses va a ser algo muy, muy difícil. De las primeras cosas que hicimos, mi esposa y yo, número 1, ahora te hablo como líderes, pues fue estar presente. No salir de Puerto Rico, nos quedamos allí, permanecimos allí. Era muy importante para mí que la gente viera que sus líderes estaban allí. Y usted dirá: pastor, pero ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, usted tiene que recordar que en aquel tiempo, Sergio, no teníamos teléfono. No había forma de comunicarte, no había internet. Estuvimos así por casi 3, 4 meses. La gente se comunicaba con uno literalmente como por palomas mensajeras. Literalmente. Es bien interesante que en aquellos tiempos la señal del teléfono te regresaba por media hora. Y era donde tú la tomaras, porque no había gasolina, no había diésel. Las antenas se quedaban sin gasolina, sin diésel, de todos los sistemas del gobierno y de todos los sistemas de Puerto Rico. ¿Y cuál es la importancia de eso? La gente entonces, tan pronto comienzan a abrirse las calles, la gente quiere saber dónde está su familia. Claro. ¿Dónde está? Y la gente lo que quería era llegar a la casa. Y la gente quería llegar a la iglesia. Entonces, el hecho de yo estar allí todos los días a las 7 de la mañana, yo quisiera que tú vieras la gente de nuestra iglesia que llegaba y pasaba solo: pastor, quería ver que estaban aquí, quería ver que estaban bien, quería ver que... Y el mero hecho de estar presente, el mero hecho de que la gente nos viera allí, pues trajo alivio a nuestra isla, trajo paz a nuestra congregación. Y yo creo que en los tiempos de crisis, de las mejores cosas, las cosas importantes que los líderes, que aquellos que están enfrentando una situación difícil entiendan y hagan, es permanecer presente. No tengo la respuesta, pero estoy aquí. No tengo la respuesta, pero, o sea, no sé toda, pero estoy aquí. Como padre, en vez de esconderme, estoy aquí. Como esposo, en vez de esconderme y decir: no, mi presencia, estoy aquí. Como líder en la empresa, voy a dar la cara, voy a estar aquí.
Y eso nada más comienza a cambiar el ambiente, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Número dos, comenzamos a ver como iglesia, Sergio, comenzamos a mirar qué teníamos, qué podíamos hacer para continuar con la visión en ese momento. ¿Qué teníamos? ¿Qué podíamos hacer? Hicimos varias cosas interesantes. Uno de las pocas cosas que se destruyeron del edificio fue la cocina. Que no se destruyó. Que no se destruyó. Fue la cocina. Así que, ¿qué decidimos? Pues todos los días preparar almuerzo para la gente que no tuviera almuerzo, llegaran a la iglesia y poder entonces todos los días darle almuerzo. Tremendo. Y entonces, delante de la destrucción, sin edificio, como la cocina era lo único que funcionaba, pues con la cocina vamos a evangelizar. Y todos los días repartíamos entre 700 a 1000 almuerzos. La fila era porque no había, ¿sabes? Realmente no había. Claro. Y nosotros pues lográbamos conseguir algunos suministros, lográbamos conseguir algunas cosas y con eso preparábamos un almuerzo caliente que probablemente era el único almuerzo caliente que la persona iba a tener en esa semana. Así tuvimos un par de meses supliendo esa necesidad. Y lo que nos propusimos fue, con lo que teníamos en nuestra mano, seguir haciendo la misión, seguir cumpliendo con la misión, sin saber que eso en particular eventualmente abriría puertas para otras cosas que son otros testimonios, ¿verdad? Mucho más adelante. Pero para mí eso es de las cosas más importantes, estar presente y con lo que tengo en el momento, ¿qué puedo hacer? Con el recurso que me queda, ¿qué puedo hacer? Con el recurso que tengo a la disposición en medio de la crisis, ¿qué puedo hacer para tornar esto en una bendición y cumplir todavía la misión que Dios nos ha dado? Qué tremendo, qué tremendo. No tengo todas las respuestas, pero estoy presente. Estoy presente. Tengo que dar la cara. Estoy aquí, estoy... Y eso, ¿verdad? Vuelvo y repito, en la iglesia, en el pueblo, en la gente, en nuestro pueblo en particular, el saber, el pastor está aquí, la iglesia continúa, le daba esperanza a la gente, le daba No, fe. porque yo recuerdo las fotos que me mostraste y luego también se hicieron públicas. La iglesia quedó devastada, destrozada. La iglesia fue como una olla de presión. La iglesia siempre había resistido, ¿verdad? Huracanes en el pasado. Pero en esta ocasión lo que entendemos, lo que se entiende que ocurrió fue que algo golpeó una de las paredes, se hace un hueco, como la iglesia quedaba sellada, cerrada, preparándonos para la de esto, pues se hace un hueco que sabemos dónde fue, lo vimos claramente, el hueco, se abre un hueco bastante grande, se mete el viento, 225 millas por hora de viento. Dentro de la iglesia se crea ¿verdad? Un tornado dentro de la iglesia, no tiene por dónde salir, como una olla de presión, y básicamente derrumba las paredes. Así que explotó de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y tumba 40% de nuestras paredes en el área donde estaba el canal, las oficinas. Todo eso fue lo que colapsó, y ya pues la estructura pues básicamente pues se dio un poco en ese sentido. Fue algo, ¿verdad?, dramático y bien fuerte. No, pero impresionante también que la actitud no fue resignarse o echarse a llorar, sino, bueno, ¿qué nos queda? Sergio, no sé, no quedaba más nada. Yo decía, aquí voy a estar. Y yo me levantaba todos los días, a la misma hora que me levanto todos los días. Iba a la iglesia a la misma hora, sin tener un teléfono, sin tener a quién llamar, simplemente voy a estar allí. Voy a recibir el que llegue, vamos a estar allí, ¿verdad? Ya después, poco a poco, cuando se fueron restableciendo todas las cosas, pues retomamos, ¿verdad?, otros asuntos y pudimos entonces comenzar a trabajar. La mano providente de Dios, realmente tengo que agradecer en ese tiempo a grandes amigos que se comunicaron conmigo, me llamaron. Pastor, sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que sucedió, ¿dónde te envío una ofrenda? Y yo te puedo decir que esos primeros 2-3 meses donde no tuvimos grandes servicios, donde nosotros perdimos más de 1,500 personas de nuestra iglesia que se fueron del país en cuestión de un momento, de un instante. Porque hubo un éxodo, ¿no? Un éxodo masivo de más de 400,000 personas del país, que muchos de ellos todavía no han regresado y que no se sabe si van a regresar o no. Fue algo impactante. Nosotros mismos enviábamos gente fuera en viajes humanitarios, ¿verdad? Porque la gente se quedó sin recursos. Personas ancianas no tenían quien los cuidara. Fue algo muy, muy, muy complicado, pero siempre recuerdo grandes amigos que escribieron, grandes amigos que nos llamaron, grandes amigos que estuvieron ahí, grandes amigos que nos ayudaron con una ofrenda durante esa temporada y que fue la manera en que pudimos, naturalmente hablando, ¿verdad? Sabemos que fue Dios quien provee, pero fue que pudimos sobrevivir, si decimos así, ese tiempo tan difícil. Y un par de años después viene la pandemia.
Un par de años después, cuando estamos remontando otra vez, cuando estamos ya levantando los grupos. Imagínate, teníamos un templo, un edificio que había unas 4.500 personas. En aquel tiempo todavía no lo llenábamos. La iglesia había pasado por otras situaciones, ¿verdad? Teníamos alrededor de 2.500, 3.000 personas los domingos que atendíamos en la iglesia. Pero entonces ahora comenzamos literalmente en un cuarto para 100 personas. Y pues empezamos a dar 2 servicios. Después lo hicimos a unos servicios un poquito más grandes. Nada, empezamos básicamente desde cero. Y cuando vamos ya que estamos remontando otra vez, que uno dice, mira, pues ya nos hemos ubicado, pues llega así el cierre, ¿verdad? Por la pandemia. Y por la condición de la isla, pues mucha gente también sale de la isla nuevamente. Hay un éxodo también muy grande de nuestra isla. Y tuvimos que enfrentar la situación. Gloria a Dios que yo creo que éramos de los ministerios más preparados tecnológicamente para poder estar a la vanguardia con todos los retos. Mi esposa especialmente ya había preparado la iglesia a través de lo que era la ofrenda digital, el diezmo a través de los diferentes sistemas. Nuestra iglesia ya hacía plataformas en sus múltiples reuniones, hacíamos... buenísimo. O sea que ya habíamos adiestrado a nuestra gente sin saber que venía eso. Simplemente muchas de nuestras cosas y de nuestros sistemas ya habían sido, podemos decir así, modernizados. Y eso pues nos dio la oportunidad de tener un poquito más de ventaja y de acoplarnos un poquito más rápido a ese proceso, pero no dejó de ser retante. Y se me vino una pregunta, y es, has pasado huracanes, luego pandemias, éxodo de muchas personas, no solo de la isla, sino de la iglesia. ¿Cómo podemos crecer, avanzar, progresar, aún en medio de estos tiempos turbulentos y de crisis que está viviendo en realidad todo el mundo? Mira, vuelvo y me remito a lo que decía ahorita. Yo creo que hay que mirar lo que Dios te ha dado, lo que tienes. ¿Qué puedes hacer con lo que te queda? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Exacto. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pues con esa vara lo vamos a hacer. A la mujer del aceite, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, dijo ella primero. Sí. Tan solo, pero tienes algo. No tengo nada. Tengo un poquito de aceite. Ok, pues el poquito de aceite es lo que vamos a usar. ¿Qué tienes en la mano? 5 panes y 2 peces. Bueno, pues eso es lo que vamos a utilizar. Pedro, ¿qué tienes? Una barca vacía. Eso es lo que voy a utilizar para predicar. Es bien interesante que Jesús siempre utilizó los recursos pequeños de alguien para transformarlos y convertirlos en algo maravilloso, en algo grande. Y el problema que tenemos es que cuando llegan las crisis, pues entonces pensamos, no tengo nada. No hay nada que Dios pueda usar. Y cuando entramos en ese proceso, entonces, lamentablemente, perdemos el poder de la creatividad, el poder de la resiliencia, dejamos de ver el poder de Dios, nos desenfocamos y pensamos que entonces la respuesta viene de afuera hacia adentro, en vez de darnos cuenta que viene de adentro hacia afuera. Entonces, te confieso algo, los otros días le decía a mi esposa, haciendo una historia y un recuento de todas estas cosas y de tantas otras cosas que hemos vivido, porque todas las empresas, la mayoría de las empresas que hemos tenido, a una de las más recientes, son empresas que han estado en crisis. Yo te puedo decir que todas las que hemos tenido son empresas que han estado en crisis, que nosotros las hemos adquirido en el peor momento, en rojo, cuando están perdiendo, cuando las van a punto de cerrar, nos caen en nuestra mano y nosotros aprovechamos la oportunidad. Y le decía a mi esposa, yo no sé si es que nosotros somos expertos en coger lo que nos sirve y hacer lo que funcione, pero decía a mi esposa los otros días, vamos a pedirle a Dios un descanso de esto, ¿verdad? Que nos dé otro tipo de experiencia. Pero la realidad ha sido esa, todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido tomar algo que por alguna manera u otra no estaba funcionando y tornarlo. Y de las cosas más importantes para mí ha sido pues el priorizar, y estoy hablando ahora, ¿verdad? Naturalmente, sobre todo darle la gloria a Dios, pero el priorizar, veamos los recursos que tenemos, qué es lo que hay, qué es lo que, no me enfoco en lo que no tenemos, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que existe. Con esto, hasta dónde podemos llegar. Y después que lo maximicemos, entonces pues vamos al próximo nivel. Ahora, ¿qué recurso nuevo tengo? ¿Qué oportunidad nueva tenga para entonces poder moverme? Y creo que el problema de mucha gente es ese. En el día de hoy, cuando miran las crisis, comienzan a fijarse y a mirar en lo que no tienen, en lo que no han logrado, en lo que no han alcanzado, desenfocándolos de lo que Dios puede hacer con lo que sí tienen en la mano. Pero qué importante el mensaje, Otoniel, porque en realidad entonces lo que nos estás diciendo es, no importa qué crisis estás pasando, hay algo que tienes. Todo el mundo. Que Dios puede usar para sacarte de esa crisis. Hay cosas que son intangibles, conocimientos, talentos,
relaciones. Ujú. Hay un montón de cosas que son intangibles. Hay que hacer un inventario. Hay un montón de cosas que son tangibles. Y la gente tiene que saber que aún las cosas tangibles, a lo mejor en medio de las crisis, hay que romper la parte emocional con las cosas tangibles y utilizarlas para la salida. Por ejemplo, le daba un consejo en estos días a alguien en particular, donde pues la persona está en un momento muy crítico económico, tiene una propiedad que puede vender, pero la emoción de no venderla, porque no quiere venderla, Ujú. porque se siente que fracasó sin darse cuenta que probablemente Dios te permitió retenerla Ujú. en esa capacidad hasta este tiempo para en este momento que eso se convierta en tu activo para tú poder salir y moverte a otro nivel. Buenísimo. Pero eso que está ahí es la posibilidad de la nueva temporada. Pero la gente no lo ve, la gente no mira, Buenísimo. la gente no lo mira, la gente no observa, porque no se sienta, mira, déjame ver qué tengo, cómo Dios me da la capacidad para usarlo, déjame ver cómo Dios me permite. Y hablando en términos financieros, Sergio, no hay otra que salir a vender. Ujú. Hay que vender. El que Sí. quiere prosperar tiene que vender. La mujer que llegó donde el profeta multiplicó el aceite y la próxima instrucción fue, ve y vende. Ve y vende. Ve y vende. Tienes que salir a producir, tienes que salir a arriesgarte, tienes que salir a la calle y comenzar a permitir que Dios te dé favor y gracia para que entonces se abran las puertas, pero encerrado en la casa, en la crisis, nada va a pasar. ¿Sabes que no le había puesto un título a este episodio, pero se me viene ¿qué hay en tu mano? Excelente. Me gustó mucho eso. Siempre hay algo en tu mano. Siempre. Puede ser algo material, puede ser algo, como tú lo decías, Ujú. una relación, una idea, un talento, un don que Dios te ha dado, pero muchas veces estamos buscando afuera Ujú. lo que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. La Biblia dice que Dios te va a dar las cosas que tú necesitas. Si no las tienes, es porque Él entiende que todavía no lo necesitas. Ujú. Cuando lo necesites, Él te lo va a dar. Es verdad. Entonces tienes que enfocarte en lo que tienes, no en lo que tú crees que necesitas para sacarle el mayor provecho a lo que hay en tu mano en el día de hoy. No, y lo otro que veo que es muy importante es que si nos enfocamos en lo que no tenemos, va a ser muy difícil que podamos ver lo que sí tenemos. Definitivo. Sí. ¿No? Y la carga emocional es frustrante. La carga emocional es frustrante, ¿verdad? Cuando uno está en esa situación del no veo, no tengo, pues viene esa carga emocional que no te permite ni dormir, ni descansar, no te permite tener realmente buenas ideas tampoco. O sea, porque tu mente se va en un modo totalmente negativo. Es verdad. Tú eres una figura pública en Puerto Rico. He visto que muchas veces eres entrevistado en la televisión. Seguramente has recibido también, junto con eso, no solo halagos, sino críticas. Y después hemos visto un repaso rápido de varias situaciones que ha vivido no solo la isla, sino la iglesia y también tu persona y tu familia. ¿Alguna vez pensaste de dejarlo todo o probar suerte en Estados Unidos, en otro lugar? Pues mira, sí. Recuerdo, siempre viene la idea, siempre viene el pensamiento, porque te llega un montón de oportunidades, ofertas, ¿verdad? Así que te puedo decir que, pues, en cuestión de segundos, uno, pues, como que la mente fantasea. Ajá. Me puedo ir, puedo hacer esto, ¿verdad? Pero nunca ha sido una consideración real hasta el tiempo del huracán. Ujú. Y lo que me marcó y me hizo pensar fue que estando frente al edificio destruido, como te dije, siempre iba al mismo sitio, siempre llegaba al mismo lugar, me sentaba en la misma esquina para que todo el mundo me viera. Se detiene alguien, yo veo a alguien que se detiene en la carretera, nuestra iglesia está en una carretera principal, se detiene alguien, se baja, me toma una foto a mí y le toma una foto al edificio y me dice unas malas palabras. Y me dice, te hubieras ido tú también, y me hace una declaración, Oh, wow. te hubieras ido tú también con el edificio. Y postea y publica eso en Facebook. Ajá. Y cuando este caballero me dijo eso, yo comencé a llorar. Fue la primera vez que después de ver el edificio, yo no lloré cuando el edificio estaba destruido, pero cuando este hombre me dijo eso, para mí fue devastador en el corazón. Ujú. Realmente comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y lo único que yo cuestionaba y pensaba en ese momento, ¿de qué sirve entonces todo lo que hemos hecho?
Porque además hay que darle contexto. Acababas de pagar además una deuda millonaria por ese edificio, ¿no? 6 meses antes habíamos pagado habíamos logrado saldar entre todos 25, 26 millones de dólares que lo habíamos logrado saldar. Y esas palabras de ese hombre se me metieron en el corazón y en la mente. Fue algo muy... Y por primera vez consideré y pensé, ¿sabes qué? Yo no necesito estar aquí. Esto es una buena razón, una buena excusa para yo poder salir. Yo tengo amigos, comienzo en cualquier sitio, ya no hay deudas, ya no tengo grandes problemas económicos. Mira, vendo la casa eventualmente y salgo y comienzo en algún lugar. Sí lo consideré en ese momento por un par de días. ¿Qué cambió? Pues mira, muchas cosas. ¿Qué cosas me ayudaron a cambiar? Muchas cosas. Un día después de eso, como te dije, no había teléfono, no había señales y de repente cuando me meto en el templo, ese momento comienzo a recibir mensajes de repente, porque así te llegaban todos de cantazo, cuando la señal cogía, ¿verdad? Y me comenzaron a llegar tantos mensajes de tanta gente de tantos países, de Rusia, de África, amigos de todas partes, dejándome saber, has bendecido nuestra vida, esto no es lo último. Y comienzo a llorar otra vez y decirle, Señor, ¿verdad? Esto no es casualidad que estos mensajes lleguen en este momento. Recuerdo, y bueno, hoy no puedo contar toda la historia y todo lo que implica, pero mi padre me llamó y puedo decirte que de las palabras más bonitas que he escuchado de mi padre, ¿verdad? En un momento dado, fue en ese momento que me dijo, Otoniel, tranquilo, Dios te está dando la oportunidad de que ahora hagas la iglesia y el templo como tú quieres y como Dios quiere que tú lo hagas. Este es tu tiempo. Dios te dio, ¿verdad?, un canvas en blanco. Para mí eso fue un gran alivio también, el sentirme en mi corazón que no había fracasado, ¿verdad? Claro. Aunque yo sé que fue un huracán, pero el sentirme que no había fracasado y demás. Y fueron cosas como esas, por supuesto el apoyo de mi esposa y todo a nuestro alrededor, donde ver la gente regresar a la iglesia poco a poco, la gente con su esfuerzo, querer ir a limpiar. Yo recuerdo, Sergio, haber visto un montón de damas llegar con sus escobas, sus mapos, a limpiar la iglesia. Y yo decía dentro de mí, ellas como que no se han realizado que no volvemos ahí. O sea, ellas están limpiando algo que no vamos a volver a usar, ¿verdad? Pero yo no tenía cómo decirles eso. Yo, claro. Venga, limpia el pasillo. Y la gente iba y limpiaba un templo que no íbamos a usar, que yo sabía que por la condición que estaba no iba a pasar, pero ver ese amor de la gente, ver esa pasión, pues nos hizo romper con esa idea en ese momento. Pero creo que es la única vez que realmente así como tal que lo pensé y lo que lo detonó fue esa expresión de este hombre. ¿Sabes? Pero me parece interesante también mencionarlo porque fue una expresión de un hombre, obviamente que trajo muchos sentimientos en ese momento, debido también a la coyuntura y la circunstancia, pero al mismo tiempo recibes cientos de mensajes de ánimo, de apoyo, de esperanza y muchas veces el enemigo nos hace quedarnos con ese, definitivo, ¿no?, con ese mensaje negativo, con esa crítica que nos enviaron, con ese juicio, con esa condenación, cuando hay mucha gente por otro lado que nos está animando, que nos está motivando, ¿no? Es el mismo caso del profeta Elías, ¿verdad? No ha quedado nadie. Y el Señor tiene que decirle, hay 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal, ¿verdad? Siempre hay más. Pero es como que tú dices, ¿verdad? Nuestra mente tiende a enfocarse en ese o en esos pocos que simplemente son los detractores o que realmente ¿verdad? No están llamados a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Es verdad. Ya para terminar la entrevista, sacaste un nuevo libro hace unos meses atrás acerca de la fe. Y algo que me gustó mucho del libro es que haces una diferencia importante entre lo que es fe y lo que es esperanza. Y muchas personas como que no tienen muy claro lo que es fe y lo que es esperanza. Y me gustaría que puedas terminar de repente la entrevista hablándonos un poquito de esa diferencia y dándonos una palabra de fe y de esperanza. Mira, el camino de la fe, que es el nuevo libro a que te refieres, viene de otro proceso de introspección muy diferente a los otros libros, pensando en
en mi vida también como pastor, como ministro, quizás comparándome con la vida de otros ministros que he visto que han logrado hacer ciertas cosas, entro en un proceso espiritual, mental y comienzo a analizar en la vida a Abraham y comienzo a analizar a Abraham siendo el hombre que ha impactado las religiones más grandes del mundo. Las tres religiones más grandes del mundo reconocen a Abraham como el padre de la fe. La religión musulmana, la religión judía y la religión judío-cristiana, que somos nosotros. Reconocemos a Abraham, que es el hombre de la fe. Y pensaba, Sergio, que es bien interesante que Abraham, no vemos cosas tan extraordinarias en la vida de Abraham. Yo no veo, no se nos dice cómo Dios le habló. No fue en una salsa ardiendo, no vio un ángel, nada. Simplemente salió, oyó una voz y siguió. Lo vemos cometer errores, pecar, fallar, en ciertos momentos dudar. Es bien interesante que, y este es el padre de la fe, versus un Moisés que yo te digo, si a mí me abre un árbol, si a mí me habla un árbol, yo, ¿verdad? No sé qué haría. Es como yo digo, ¿verdad? Digo de forma graciosa, un gran amigo nuestro, el pastor Cach, y ¿verdad? Él cuenta cómo el Espíritu Santo le movió la cama. A mí el Espíritu Santo me mueve la cama, me tienen que buscar a mí en la afuera de la casa, ¿verdad? Entonces, el punto que voy, Abraham no tuvo esas experiencias quizás tan sobrenaturales que vemos en otros, pero se atrevió a caminar por fe en altas y bajas. Y es bien interesante la descripción que da el apóstol Pablo de Abraham en Romanos capítulo 4, cuando nos los describe un hombre que no se debilitó en la fe, un hombre que creyó, pero cuando yo conozco la historia, yo digo, ¿será el mismo Abraham o no? Lo cual nos deja saber que es bien interesante que tenemos que dejar siempre que Dios sea el que escriba nuestra historia, porque si la escribe basado a lo que vivimos, vamos a ver lo que vemos en el Génesis de la vida de Abraham, pero si vemos lo que Dios vio, Dios vio un hombre que se iba fortaleciendo en vez de uno que se iba debilitando. Y, por ejemplo, en Romanos capítulo 4 te dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Nosotros no podemos tener, algo bien interesante de la fe y la esperanza, que la gente piensa que la fe se pierde. La fe no se pierde. Nunca nadie pierde la fe. Lo que se pierde es la esperanza y la confianza. Esas son las dos cosas que se pierden. Si tú te fijas, Sergio, ¿verdad? Y ahora estudiando después y analizando, escribo algunas de estas cosas en el libro, pero otras son cosas que he estado analizando específicamente de la esperanza en los días pasados. Cuando una persona tiene crisis, dificultades, problemas, situaciones, nunca duda del poder de Dios. Pregúntale a cualquier cristiano si Dios puede hacer el milagro. Y te van a decir que sí lo pueden hacer. Nadie se atreve a dudar del poder de Dios. Lo que la gente duda es del amor de Dios. Si me amara, si te fijas y te lo cuento en la historia, cuando tú miras la vida de Jesús que llega a la casa de Lázaro, cuando Lázaro está muerto, en esa ocasión cuestionaron tres cosas. Cuestionaron el amor por Lázaro. Si lo amara tanto, hubiera llegado. Claro. Número dos, cuestionaron el tiempo. Cuestionaron el tiempo, si hubieras estado aquí. Cuestionaron básicamente la voluntad, porque los tiempos de crisis, eso es lo que cuestionamos. Cuestionamos si Dios me ama, ¿por qué vivo esto? Número dos, ¿por qué estoy pasando esto por este tiempo? Número tres, ¿será esto la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Wow. Y eso nos hace a nosotros perder la expectativa, la confianza, la seguridad, la certeza en nosotros. Eso es lo que hace que se pierda esa parte de la vida del hombre que es necesaria para nosotros poder continuar. Y si ponemos nosotros, ¿verdad? Fe, número uno, es un don de Dios. Fe es la convicción en el presente, convencido de que Dios va a hacer lo que me ha prometido, de que Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Esperanza es esa expectativa en la vida que emociona mis pensamientos, que me hace hacer planes, que me hace a mí planificar, que me hace a mí tomar decisiones alegres. Fe es la pareja que dice, voy a tener un hijo. La que tiene esperanza es la que comienza a comprar las cosas. La que tiene esperanza es la que dice, estamos expectantes de lo que va a ocurrir y comenzamos a hacer los arreglos. Y fe es la convicción de que va a ocurrir, pero la esperanza es lo que motiva, inspira al hombre a vivir esa vida, ¿verdad?, de pasión, de acción en el momento que están teniendo, aunque las cosas se vean complicadas y difíciles. Es verdad, y en algún momento te escuché decir que en inglés la frase o el versículo que habla de esperanza,
o mejor dicho, de fe, en este caso, en Hebreos 11, es fe es ahora. Fe es ahora. Fe es hoy. Y la esperanza está más relacionada al futuro. Fe es en futuro. el momento, fe es en el instante, fe es en el presente, fe es yo estar convencido hoy. Yo estoy convencido hoy de las promesas de Dios en mi vida. Pero basado en esa fe, pues definitivamente tengo que tener una esperanza, tengo que tener expectativa para el mañana. Expectativa y esperanza siempre serán para el futuro, para mañana, para lo que viene, para lo que ocurre, que me mantiene entonces a mí, ¿verdad?, convencido. Alguien puede tener fe hoy y decir, mira, yo sé que Dios puede, pero decírtelo con ese desánimo. Pero Dios puede hacerlo. ¿Y qué tú estás haciendo para el momento en que Él vaya a cumplir esa palabra? Es lo que demuestra esa convicción que tienes y esa confianza que tienes de que Él lo va a hacer. Tremendo, tremendo. Amigos, entonces, con fe y con esperanza, vamos con todo. Muchas gracias a Pastor Otoniel por este tiempo y la verdad que siempre es un privilegio poder conversar contigo. Gracias a ti y a tu familia. Realmente admiramos el trabajo que hacen y definitivamente siempre estamos ahí pendientes en las redes, mirando los mensajes, mirando todo lo que están haciendo y de verdad que les felicito, son gente digna de admirar y sé que en Lima, Perú, tienen una iglesia maravillosa donde tanta gente viene y recibe y el mundo entero está agradecido de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así que les felicito y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias amigos.